Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo del maravilloso lugar en el que te encuentres. Mi nombre es Carol Dayana Donado Castillo, tengo 15 años y hago parte de los 4 integrantes de Unión Consciente. El día de hoy te quiero compartir sobre vegetarianismo y otro punto de vista sobre él mismo. Antes de iniciar, quiero aclarar que siempre en este tema y en todos compartimos nuestra historia y nuestra experiencia, lo que hemos vivido, cómo lo hemos vivido, y si en algo te podemos aportar, con muchísimo amor, tómalo, y si no, puedes dejarlo pasar. Bueno, para iniciar quiero compartirte una frase que hace unos días subía en Instagram y dice: en muchas ocasiones amamos la mariposa pero aplastamos el gusano. ¿Con qué me refiero a esto? Que en muchas ocasiones amamos, y esto lo transporto tanto en la vida como en el vegetarianismo. En la vida lo llevo a que en muchas ocasiones nos gusta el resultado o nos gustan ciertas cosas, pero no vemos que detrás de eso hubo una metamorfosis y no queremos ver esa parte del gusano. En el vegetarianismo lo llevo a lo mismo. En muchas ocasiones amamos ese animalito que tenemos en casa, ese gatito, ese perrito que nos llena de amor, inclusive conejito, yo tuve un conejito, y demás mascotas que tenemos. Sin embargo, comemos carne animal y matamos animales, ¿no? Esto lo digo sin juzgar, porque yo también estuve en ese proceso. Unión Consciente en general hemos estado en ese punto. Una pregunta que nos hacen es si toda la vida fuimos vegetarianos, y no, realmente toda la vida no hemos sido vegetarianos. Llevamos solo 2 años en este camino. Por eso mismo digo que no juzgo a las personas que están en este camino, simplemente es un proceso diferente, ¿no? En el que también nos encontrábamos hace 2 años Unión Consciente. Así que bueno, para iniciar te quiero compartir qué es un vegetariano, qué es un vegano, cuáles son las diferencias y también mi punto de vista. Entonces, un vegetariano, según Wikipedia, es el régimen de alimentación que tiene como principio dejar de consumir cualquier tipo de carne. Eso es un vegetariano, o sea que no consume ningún tipo de carne animal. Ahora, ¿un vegano qué es? Un vegano, quienes no admiten ninguna ingesta de productos derivados de los animales, como el huevo, los lácteos o la miel de abeja. Son denominados veganos los vegetarianos estrictos o puros. Entonces, bueno, aquí en general se nos está hablando solo del punto de alimentación. Se nos está hablando de que un vegetariano es el que no come carne y un vegano es el que ya no come absolutamente nada de huevo, ni de leche, ni de miel de abejas, pues en el ejemplo que ponen, ¿no? Entonces, bueno, este es un punto muy interesante, se basa como en un punto más nutricional y alimenticio. Hay otras páginas web que encontré donde describen que un vegano es el que ya no usa ni ropa ni productos probados en animales, ni que tengan nada animal. Entonces, esto ya va un poco más allá. Y con mi punto de vista, con mi perspectiva, quiero que la conciencia sobre el vegetarianismo sea un espectro un poco más grande. ¿A qué me refiero? A que cuando yo hablo de vegetarianismo o de veganismo, no solo me refiero a que no comas carne y que no uses productos que tengan maltrato animal ni que contengan algo derivado del animal, ¿no? Yo voy a un punto más, y es hacer una conciencia general con los animales, ¿no? Porque en muchas ocasiones somos vegetarianos o veganos, y lo digo por experiencia propia, y matamos hormigas, matamos mosquitos, matamos bichitos, aplastamos gusanos, ¿no? Entonces ahí es cuando yo digo, listo, no estás matando, por ejemplo, una vaca o no estás comiéndote un pollo muerto. Sin embargo, sí estamos matando otros animales que también tienen vida, que no sean tan expresivos con nosotros o que no sean tan cercanos a nosotros, no significa que no tengan vida, ¿no? Entonces este es el ejemplo, y por aquí te quiero compartir también un punto muy interesante, y es que no solo es comida, es amor real, ¿no? No solo es en nuestra alimentación, es amor real hacia los animales, ¿no? Pongo un ejemplo que me tocó muchísimo, y es que cuando nosotros estábamos en La Peña, nosotros, bueno, nos trasladamos en pandemia a una zona natural. Recuerdo muchísimo, bueno, como en primer lugar, aún comíamos carne, inclusive mi madre, y yo veía cómo lo hacían, mataba los pollos pues ella misma, porque creció en el campo, ¿no? Esta cultura es muy normalizada, de que comes carne, matas animales y toda la vida los cuidas con muchísimo amor, y ya al final los matas sin ningún tipo de sentimiento y te los comes y te sabe delicioso, ¿no? Entonces en esa cultura crecí yo también, en esa cultura creció mi madre, entonces era muy normal coger un palo y literalmente, perdónenme la expresión, despescuezar el pollito, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos allá, hacíamos eso hasta que en un punto nos sucedió algo que ahí fue cuando realmente nos tocó el alma y dejamos de consumir animales.
Quiero aclarar también que esta conciencia no inicia por mis padres, inicia por mi hermano. Cuando yo hablo de que en muchas ocasiones somos vegetarianos o veganos de palabra y no de convicción, es porque cuando iniciamos en todo este camino, mi madre y mi padre ya conocían sobre esto, ¿no? Mi padre, por diferentes procesos, ya conocerán un poco más su historia, él no tiene colon, le dio colitis ulcerativa, le tuvieron que retirar el colon, en fin, todo este proceso él investigó también sobre el vegetarianismo. Lo inició a aplicar, sin embargo, pues no lo continuó. Vivía pues en ese momento con sus padres que cocinaban con carne, entonces él no cocinaba en el momento y comía pues lo que le preparaban. Entonces todo esto, él realmente no era consciente y aún le gustaba la carne, aún le gustaba el pollo y todo esto. Él conocía la información, sí, conocía todos los daños que le hacía el cuerpo también, sí. Sin embargo, nunca lo llevó a la conciencia real, ¿no? Por otra parte, mi madre también tenía toda esta información. Ella se desarrolló 17 años en el mundo de la farmacéutica, es farmacéutica de profesión y pues sabía también todos los daños, todos los estudios científicos que se han hecho respecto al tema, pero realmente nunca hizo conciencia. Hasta que mi hermano, desde muy pequeño, él nunca quiso comer carne realmente. Le costaba muchísimo adaptarse y ya pues en un punto, literalmente, su madre, o bueno, mi mamá y mi papi, en algún punto cuando llegó a nuestros días, se le obligaba a comer carne porque era lo que había, ¿no? Hemos crecido en una cultura, y eso lo hablaba mi madre en el video que ya se subió al grupo, que estamos en una cultura a agradecer siempre y a no poner límites, ¿no? O sea, a comárselo porque es lo que hay, pero nunca nos cuestionamos si eso que hay realmente nos nutre y qué efectos está causando en otros y sobre todo qué cambio climático está haciendo, porque también el vegetarianismo, y tú puedes investigar, no voy a ahondar en el tema en este momento, el vegetarianismo está apoyando que no haya más cambio climático, porque al matar animales, bueno, se producen un montón de efectos que ya también, como te comento, puedes investigar en qué afecta la industria pues, de todo este consumo animal en el medio ambiente. Entonces, bueno, continuando con la historia, en la peña es cuando realmente hacemos conciencia. Como te comenté, la información ya la teníamos, pero la conciencia real fue en este punto. ¿Por qué? Porque bueno, en la zona rural, en Cundinamarca, en Colombia, yo soy de Bogotá, mi madre es de la Peña, Cundinamarca. En Cundinamarca, en los campos, al menos donde yo me desarrollé en ese momento, era normal pues cuidar pollitos, verlos nacer, cuidarlos, hacerlos engordar literalmente, darles comidita, darles amor, que crezcan y en un punto pues ya matarlos y comértelos, ¿no? Esto era supremamente normal, todo el mundo lo hace, lo enseñan a los niños, es normal realmente, inclusive yo ya estaba en el proceso de aprendizaje de cómo hacerlo. En este punto, en una de esas etapas, sacamos una camada de pollos, o sea, pues una familia de pollitos, por decirlo así, pollitos bebés. ¿Para qué? Pues para hacer negocio con ellos, ¿no? De tener los huevos, vender los pollos y todo este proceso monetario que se realiza también con ellos. Cuando nacen los pollitos, esta camada de pollitos, o sea, como esta familia de pollitos, se le dice camada, esta camada de pollitos nacen enfermos. Enfermos en el sentido no de que problemas de salud, de indigestión o cosas así, sino de la cadera, o sea, no podían caminar. Toda esta camada nace con esta condición de que caminaban muy irregular, no se podían mover mucho. Entonces, ¿qué hizo Unión Consciente junto a mi abuelita también? Iniciar a cuidarlos, darles la comida literalmente casi que en la boca, llevarles el agua porque no se podían mover básicamente. Y la gallinita, al ser tan grande, en ocasiones no se fijaba y los pisaba. Entonces, pues esto más les ayudaba a que no se pudieran mover. Entonces en todo este proceso fue literalmente verlo crecer, cuidarlo, que se subiera a mi computador, en muchas ocasiones dormían en el teclado de mi computador, también en el de mi padre. Entonces bueno, lo estuvimos ahí, cuando llegó el punto donde ya estaban de matar, no fuimos capaces de hacerlo. No fuimos capaces de, después de todo este proceso, de haberlos cuidado, de haberlos visto, de verle los ojos. Yo digo, cuando tú vayas a comerte un animal, trata de verle los ojos, verle esa alma que tiene realmente, porque un animal tiene alma, es eso que él vive, él siente, o sea, ellos sienten realmente, y lo comprobé en este punto, porque pues realmente yo nunca creí que un animal pues sintiera amor hasta ese punto, o de pronto sí lo había escuchado, pero no lo había integrado realmente. En este punto vi cómo los pollitos nos buscaban para que los consintiéramos, o sea, literalmente era así. Inclusive ellos tienen un ruidito en especial
que no lo sé imitar muy bien, pero ese ruidito en especial ellos lo hacen cuando están consentidos con su mamá, y ese mismo ruidito no lo hacían a nosotros. Entonces fue muy fuerte para nosotros todo este proceso. Y bueno, ¿cómo sabemos esto? Porque pues mi abuelita toda su vida vivió en el campo y nos decía, ay, es que está consentido. Entonces, al interiorizarnos más, meternos en todo el proceso de la producción de pollitos, nos dimos cuenta de que en ese punto ya no fuimos capaces de volver a comer animales, ¿no? Al menos mi hermano y yo, pollitos, ya no comíamos ni carne como tal de vaquita ni de res, ¿no? Ya carne, pues, de pescado sí comíamos. Hasta cierto punto, llegó un punto donde tampoco no éramos capaces. Inclusive recuerdo mucho una experiencia que tuve cuando viajé a la costa, de que fuimos a una parte, no recuerdo muy bien el nombre, pero bueno, era un caño, donde tú ibas caminando y había mar y río. Yo sé que esto es muy común, realmente, discúlpenme, no recuerdo el nombre, pero bueno, había mar y río y tú ibas caminando y era un campo bastante estrecho y la gente pescaba, ¿no? Pescaba del mar y del río normal, pues un desarrollo normal. Y bueno, íbamos caminando cuando en un punto, al ser tan estrecho y nosotros éramos casi 5 personas, pues íbamos caminando y me acerqué mucho hacia una de las caseticas donde pescaban y mataban el pez. Entonces eso fue un impacto muy muy fuerte para mí, fue cosa de que, uy, Dios mío, pero ¿cómo hacen eso? Pero bueno, realmente hubo un punto donde yo dije, bueno, debe ser normal, ¿no? Aunque yo seguí caminando normal y llegó un punto donde en una de esas matadas me salpica sangre a mí. O sea, me alcanza, no mucho, ¿no? Pues unas gotitas, pero eso fue como que, Dios mío, que como que qué asco, literalmente. Fue muy, muy, muy impactante para mí ver cómo literal sacaban el pez y ahogándose les ponían, no me acuerdo, creo que era una piedra y los mataban. Entonces, en ese punto también yo hice un poco de conciencia y a partir de ahí ya no comimos animales. Esa es como la historia de cómo nos volvimos vegetarianos. Ahora, pues ya éramos vegetarianos, ya habíamos cambiado toda esta conciencia. Sin embargo, en la peña también recuerdo mucho, y eso lo hice conciencia hace poquito, porque yo mataba animales, mataba cucarachas, mataba de todo, o sea, realmente no sentía nada cuando mataba un mosquito. Inclusive a mí me pican muy fuerte los mosquitos. En la peña recuerdo que se me hacían unas ronchas gigantes, o sea, como que me picaba el mosquito y la roncha se hacía alrededor y se ponía morado. Creo que la sangre se coagulaba, o bueno, nunca entendí muy bien qué me sucedía, pero era muy fuerte. Entonces yo era pues, pues maldecía al mosquito y le decía, vete, no quiero que me piques, y los mataba sin ningún tipo de sentimiento, inclusive con rabia porque me estaban picando a mí, ¿no? Recuerdo mucho que nosotros en ese proceso compramos una raqueta de esas eléctricas que matan el mosquito, y literalmente para nosotros era un deporte matar mosquitos. Era como que, ay, mate uno, mate dos, mate tres, mate cuatro, como el cuento de los hermanos Grimm, mate siete. Literalmente era así, era un deporte para nosotros. Y hoy me pongo a ver y yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible que para nosotros en ese punto haya sido un deporte matar mosquitos? Yo me sentía feliz por haber matado mosquitos y yo digo, Dios mío, o sea, es una vida que estoy matando, ¿no? Y eso, como te comento, vine a hacer conciencia hace poco. Entonces aquí, ya para dejarte como los mensajes finales es, en primer lugar, hacernos conscientes de estos, ¿no? Iniciar por allí, de que si tú ves una hormiguita, de que si tú ves un mosquito, no es necesario que los mates, puedes dejarlos que sigan viviendo. Inclusive en los apartamentos, en las ciudades, pues yo vivo, como te puedes dar cuenta, en el campo. Esta también es una pregunta que me han hecho, esto no es un fondo virtual, es real. Yo vivo en el campo, somos nómadas eco. Esa parte de eco es que nos gusta más el campo. También vamos a ciudades, sin embargo, la mayor parte del tiempo vivimos en el campo. Entonces, al vivir en el campo, pues muchísimos animalitos, mucho más que en una ciudad, se suben a tu computador o se suben a tu cuaderno y los ves caminando por ahí y pasan por la mesa. Entonces, en muchas ocasiones, y yo era desde hace poco ya no lo hago, pero lo hacía muchísimo, de las que le hacía así sin ningún motivo. O sea, de verdad, esa hormiguita, ese bichito, no me estaba haciendo absolutamente nada, simplemente estaba normal como un humano, como cualquier animal, pasando por allí, y yo de una vez o lo mataba o le hacía así y lo sacaba a volar. Entonces aquí la invitación es, y ya en los ejercicios finales también te lo diré, hacer conciencia e iniciar por ahí. Si te es difícil dejar la carne, puedes iniciar por allí, por hacer conciencia con ese animalito, porque sé que en muchas ocasiones dejar de consumir productos de este tipo es muy difícil. Así fue para nosotros, de que aún se te antoja. Sin embargo, cuando tú inicias por la conciencia, es ahí donde realmente ya dejas totalmente. Al menos así fue en nuestro caso, ¿no?
Entonces te quiero también poner un ejemplo que por aquí lo tengo anotado y es el que te comentaba al principio, el del gusano y la mariposa. Entonces, si todos matáramos gusanos, voy a hablar en específico de una mariposa y es la mariposa monarca. Esta es una de mis mariposas favoritas y bueno, ¿qué sucede con la mariposa monarca? La mariposa monarca es polinizadora. Esto mismo también sucede con las abejas, ¿no? Que en ocasiones decimos, las abejas son peligrosas porque nos van a picar. Entonces, ¿qué sucede si matáramos las abejas o las mariposas? Que esa es una problemática que también se está hablando mucho actualmente. Estos animalitos son polinizadores. Esto significa que hacen prácticamente que la flor viva y produzcan el fruto, ¿no? Estas frutas, estos alimentos que consumimos. Entonces, si no existieran, si todo el tiempo estuviéramos matando, no sé, gusanos porque nos parecen feos, o si todo el tiempo estuviéramos matando abejas porque nos da miedo que nos piquen, pues por esto no habrían polinizadores, ¿no? Entonces, esta es una conciencia que también te invito a hacer y es que para tener un medio ambiente sostenible, para que hayan biodiversidad, no podemos estar matando animalitos de esta manera, ¿no? Tenemos que ser conscientes de esto y esa es mi invitación, a que también mires que lo que nosotros hacemos con la tierra es lo que los animalitos hacen con nosotros. ¿A qué me refiero? A que nosotros caminamos por la tierra y los animalitos cuando caminan por encima de nosotros es exactamente lo mismo, es la misma sensación. Entonces imagínate donde la tierra todo el tiempo nos estuviera haciendo así o matándonos solo porque caminamos sobre ella, ¿no? Entonces aquí es donde viene el punto, ya para cerrar, de los 2 ejercicios que te quiero comentar. El primero es no mates mosquitos ni hormigas, simplemente déjalos que sigan con su vida normal. Si te causan alguna sensación, puede ser, no sé, de asco o de miedo, simplemente aléjate. A mí me sucedía mucho, por ejemplo, con las cucarachas. Yo no sé, tengo algo con las cucarachas de que me dan como, no sé, como asco, las patitas no me terminan de convencer, algo en ellas no me gusta. Sin embargo, yo no las mato, simplemente dejo que sigan por ahí existiendo y ya, simplemente me voy para otro lugar, ¿no? Ese es el primer ejercicio, como que al menos cada vez que veas un animalito de estos, no los mates, simplemente déjalos que sigan con su vida normal y tú sigue con la tuya también. El segundo ejercicio, y esto es como un proceso más avanzado, ya después de que dejes que viva el animalito, cuando ya lo integres un poco más, el segundo punto es mándalos a un lugar seguro, ponlos en un lugar seguro. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, hace poco estábamos en Cali y había un cucarrón. Estábamos en el en el 4.º piso, vivíamos nosotros en ese momento junto a Javi y Adri, y había un cucarrón en el balcón. Pues hay naturaleza alrededor, es normal que haya un animalito dentro del apartamento. Entonces yo lo que hice, en lugar de o matarlo o ya, pues sí, que siguiera con su vida, fui un paso más allá, tomé el animalito, lo puse en mi mano, que si bien a mí me daba un poquito de sensación de asco, sin embargo, lo hice aún así, integré este proceso comprendiendo que también son animales y que también merecen vivir. Lo puse en mi manito, le puse un vasito de vidrio y en el ascensor bajé y lo puse en una zona verde que había alrededor. Entonces esta es la invitación. En primer lugar, que pues normalmente no sucede con los bichitos, con todos estos, si lo ves por ahí, pues déjalo, normal, ¿no? Pero si ya tienes un poco más de conciencia y realmente quieres ayudar, ponlos en un lugar seguro. Creo que iniciar por aquí, eso también hace parte de ser vegetariano. Es que en muchas ocasiones decimos, es que para mí es muy difícil dejar la carne. Puedes iniciar por allí, por hacer conciencia en general con los animales y no matarlos. Entonces esa es mi invitación final, de verdad espero que te sirva mi experiencia de vida como te comenté antes. Si tienes alguna pregunta, si quieres ahondar en alguno de los temas que te comenté, nos lo puedes dejar aquí en comentarios. Y bueno, nos encuentras también a Unión Consciente en Instagram como Unión Consciente y a mí como Carol Dayana Donado Castillo. Comparto sobre diferentes temas, este no es mi único tema, comparto sobre emprendimiento y diferentes aspectos para una vida más consciente. Así que te envío un abrazo y nos vemos en los próximos videos.